Bienvenidos sean todos ustedes a este Día por la Integridad. El día de hoy nos, pues, engalanamos con tener invitados especiales. Entre ellos está el doctor Víctor Hugo, el doctor Luis Eduardo Becerra Córdoba, toda la Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial. Y pues vamos a dar inicio a este gran evento. Espero que puedan estar compartiendo sus comentarios, dudas, preguntas en la cajita de los comentarios, y los que estamos dentro del Zoom podemos estar encendiendo nuestras cámaras y hacer dudas, preguntas, cuestionarios dentro de los mensajes que tenemos en la cajita del chat. Y pues damos la bienvenida a este gran día por la integridad. A continuación le cederé la palabra al doctor Luis Eduardo Becerra Córdoba, el líder de este equipo de trabajo, el cual nos dará una breve mensaje de bienvenida. La grandeza de un hombre no se mide por las riquezas que adquiere, sino por su integridad y su habilidad de afectar positivamente a aquellos que lo rodean. Omar L. Fernández. Buenos días, profesores y estudiantes del programa educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial que nos acompañan, y muy en especial a nuestro invitado el día de hoy, doctor Víctor Hugo Robles Francia, quien nos hará favor de dictar la conferencia Integridad Moral. Sean todos bienvenidos a la celebración del día 9, Día por la Integridad, que en esta ocasión celebramos el 8 de octubre por la inhabilidad de actividades del día de mañana. El objetivo del programa de promoción a la integridad y prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas es el de establecer una herramienta basada en las mejores prácticas en materia de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, homologado y sistemático para identificar, prevenir, evaluar y disuadir la ocurrencia de posibles actos corruptos, así como para sancionar a los responsables y generar un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, alcanzando mayores niveles de eficiencia en el desempeño del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. Es por ello que a partir de este año se instauró la celebración de los días 9 de cada mes para celebrar el Día por la Integridad, sumando para este efecto a toda la comunidad del ITSOE. Quiero agradecer la colaboración de todos los que hicieron posible la realización de este evento. Y sin más que decir, cedo la palabra a la presidenta de Academia, la maestra Leslie Anaí Barrera Pacheco, quien nos dará una breve semblanza de nuestro conferencista, a quien una vez más agradezco su tiempo para compartir con nuestro programa educativo. Orgullosamente, IGES ITSOE. Adelante, maestra Leslie. Gracias, doctor, muy amable. Pues estamos muy emocionados pues de recibir al doctor Víctor Hugo Robles Francia, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Él tiene experiencia en estudios organizacionales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, tiene en su haber más de 23 artículos como autor único en revistas como el JCR, Scopes, Copernicus, EBSCO, entre otros, con publicaciones en revistas internacionales, más de 50 citas en el Web of Science, Scopes, Google Academic, y cuenta con más de 200 lecturas y descargas de Readelic en México, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Perú, China y otros países. Es autor de libros referentes tanto científicos como didácticos en temas de liderazgo y ética organizacional, entre los que destacan Cuestionario de la Competencia Moral Emocional, el Índice E y la didáctica original acerca del desarrollo de la competencia moral emocional. Pues le damos la bienvenida el equipo de la Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial al doctor Víctor, y le cedo la palabra porque pues este día es para usted, doctor. Muchas gracias por acompañarnos y adelante, es todo suyo el escenario. Muchas gracias, maestra Leslie. Muchas gracias, maestro Eduardo, y toda la academia y toda la comunidad. Pues muchas gracias. Les comparto mi presentación y no duden en interrumpirme, en preguntar. Más o menos lo he tratado de diseñar para que no fuera una plática tan aburrida ni tan retórica,
moralina de portarse bien, portarse mal, porque si no nos van a jalar las orejas, no hay que ser corruptos. Más que eso, mi trabajo o mi quehacer de más de 10 años es un trabajo científico, tratando de ser lo más objetivo posible. Entonces, en ese sentido, siéntanse libres de interrumpirme, de adelantarme, de atrasarme, de dar ejemplos en la vida académica. Un servidor tiene más de 10 años en el ámbito empresarial, como gerente, como jefe de departamento en el área de ingeniería y también en el área de ventas y en el área de mercadotecnia. Entonces, siéntense en la libertad de que juntos hagamos esta charla, por favor, tanto profesores como estudiantes y toda la comunidad. Complementando un poco la presentación, les comparto mi correo institucional, victorroblesujat.mx y vicrob13@yahoo.mx, y siéntanse libres de preguntarme al respecto de esta temática o de investigación, prácticamente todo lo que, cualquier duda o cualquier inquietud. Complementando, les comento que yo he tratado de hacer ensayos psicofisiológicos, un poco de la actividad neuronal con relación a la actividad moral o a la ética o a la corrupción o la no corrupción de algunos estímulos. Entonces, en ese sentido, hemos hecho algunos cuasi experimentos y algunas invenciones tratando de juntar la electrónica, la mecatrónica y aspectos fisiológicos de la psicología. Pues eso hemos hecho, ¿no? Y a propósito de que estamos en una institución tecnológica, bueno, toca el tema de hablar de integridad. Para esto quisiera comentarles o exponer la siguiente, la siguiente historia. Nada más que permítanme, porque aquí donde tengo toda la pantalla me tapa para poderles compartir bueno, al menos para mí, esta historia de integridad. ¿Ok? Les voy a platicar de la historia de José, y ahorita los voy a hacer participar a todos, y ojalá que todos me estén muy ávidos de compartir y de preguntar. Voy a leer la historia de José, un alumno del último año escolar. Había infringido la norma universitaria de no incentivar malas prácticas ni el plagio de tareas. Él había prestado un examen final a su mejor amigo, que no había estudiado porque se había pasado 5 días completos en vela con sus respectivas noches, cuidando en el hospital general a su mamá enferma de cáncer. El director del campus sabía que José era culpable y por tanto debería ser expulsado inmediatamente, igual que el otro estudiante. Aquí, comunidad académica y estudiantil, si ustedes fueran el director de José, de la escuela de José, ¿qué harían? ¿Expulsamos a José y al otro estudiante? ¿O qué hacemos, comunidad universitaria tecnológica? ¿Qué hacemos? ¿Qué hubiera hecho usted, Leslie? ¿Qué hubiera hecho usted, Eduardo? ¿O Esperanza, si hubiera sido el director de José? Pueden encender su micrófono Sí, y doctor. comentarme qué hubieran hecho. Sin lugar a dudas es un tema delicado, porque se presentan factores en los que muchas veces pudiéramos nosotros visualizar que el estudiante, en el afán de apoyar a su amigo que estaba en una desgracia, porque finalmente tener a un familiar enfermo es una desgracia, pues podríamos verlo desde diferentes enfoques, ¿no? Finalmente, en la parte de la humanidad, de la humildad, del apoyo, ¿no? Solidaridad que pudiera tener con el chico. Sin embargo, pues la institución tiene muy claros los lineamientos en cuanto a
al cumplimiento de las reglas, ¿no? El cumplimiento de que el reflejo que pudieran tener los estudiantes en sus actividades pudiera en un futuro pues repercutir en su desempeño laboral. Entonces, todos somos un ejemplo. Aquí en la institución, estos casos que se llegan a dar, por supuesto que se llegan a dar, son analizados por un comité y se determina la acción a seguir, ¿no? Sin embargo, sí es complejo. Yo en este caso, si me pongo del lado emocional, pues seguramente tal vez no los expulsaríamos, pero sí se establecería una sanción, pues que no les quitara la oportunidad de seguir estudiando, ¿no? Que pudiera de alguna manera también enseñarles que no está bien, ¿no? El hecho de llegar a la situación crítica, pues no, tampoco vamos a estar incurriendo en desacato de reglamentos, ¿no? Yo sé que es complicado, pero en este punto yo creo que sí, revalorar el tema y pues no expulsarlos, ¿no? A lo mejor sancionarlos básicamente. No. Número 1. Eso es cuanto. Muchas gracias, Eduardo. Esperanza, ¿qué haría usted? ¿Expulsa a José? Pues usted dígame, yo voy. El tema aparentemente es pues delicado, sobre todo porque podemos visualizar el esfuerzo que cada estudiante está haciendo, y si estábamos hablando que está en el último año o periodo escolar, pues a lo mejor sí de repente sentimos como que esa empatía. Sin embargo, pienso como directivo, si fuese yo el director, que antes de llegar a ese punto debieron haber existido muchísimos factores o mensajes implícitos en el comportamiento del estudiante, como para darnos cuenta que tenía un familiar enfermo y que posiblemente se podían generar una serie de estrategias para evitar que llegaran a incurrir en ese detalle. Yo pienso que más allá de sancionar en el momento, tendríamos que estar más receptivos de toda la comunicación no verbal que pues en una escuela, en el contexto en donde está el ejemplo, se está percibiendo que hay algo que necesita atención, y pienso que como autoridades tendríamos que atenderlos antes de llegar a un punto donde se sienten asfixiados y en el afán de rescatar toda una inversión de formación, pues está evitarla antes de que llegue el detonante, evitar que suceda e invitar a que bajo ninguna circunstancia nos veamos tentados a caer en situaciones que corrompen nuestro quehacer. Gracias, Esperanza. Sí, efectivamente es mejor prevenir riesgos de integridad, riesgos de inmoralidad o de corrupción. Pero en un momento dado nos toca la decisión de correr a un trabajador, correr a un vendedor, correr a un estudiante o correr a un profesor con malas prácticas, y se tiene que tomar esa decisión. No obstante que a veces la misma institución tiene medios para prevenir esto, ¿no? Pero es parte de la complejidad de la temática que nos aborda el día de hoy, que es integridad. Agregando a esta historia, José era el alumno con el mejor promedio y tenía un futuro exitoso garantizado. El director se sentía orgulloso de él y lo consideraba incluso como su hijo. Él no había visto un caso como el de José después de meditarlo profusamente y no haber podido dormir toda la noche, el director omite expulsar a José y al otro alumno. Parte de esto, no hay una regla general ni tajante como en ciencias naturales o en matemáticas, como aritmética, 2 más 2, 4, y se debe de expulsar o no se debe de expulsar. Hay otras tonalidades de grises en estos temas de ética o de moral,
como es la integridad. Entonces es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Doctor, antes Recordemos, de pasar, tenemos un mensaje de Eduardo Yael García en el Facebook Live y nos dice que respecto a la historia que nos acaba de contar, él opina que pues que hay que investigar el porqué y con base a las causas presentarles, pues hacer nuevamente un examen a los dos y con sus debidas consecuencias. Es lo que opina nuestro alumno Eduardo Yael García Sánchez. sí, gracias, Eduardo. Y efectivamente, tratar de indagar, hay veces que las mismas instituciones privadas, públicas, en el ámbito organizacional pueden dar 2, 3, 4, 5 oportunidades y hay veces que esas personas, alumnos, profesionistas, queman, como corrientemente se dice, o se terminan las oportunidades y pueden quedar fuera de la institución. Al respecto de eso, sí, se vuelven cada vez más complejas. Los profesores, los directivos se llevan a involucrar emocionalmente con los alumnos. Y en ese sentido es muy, muy complicado ser íntegro y buscar el bien y hacer lo correcto en todas las circunstancias. Es muy, muy difícil. Gracias. Y pasando a esta parte de integridad, recordemos que desde los aspectos o toda la historia, desde la antigüedad mitológica, desde la religión de la manzana de Adán, hasta las cuestiones actuales, decimos que todo lo que es la pasión es prohibido, todo lo que es emocional se le estigmatiza, entonces el comportamiento racional que tiene que ver con la toma de decisiones o con la integridad, somos personas nada más con cierta cognitividad, como diría cierta política, que no es así. Somos personas realmente más emotivos. Tenemos una capacidad de sentir y de emocionarnos y después pensar o tener un razonamiento cognitivo y tomar una decisión. Ok, aquí tenemos algunas definiciones de lo que pudiera ser la integridad. Y esto a partir de lo que yo hago con mis alumnos a propósito de filosofía, de ética, de metafísica y varios aspectos, yo creo que los alumnos y toda la comunidad sabemos más de lo que aparentemente ignoramos. Por ejemplo, a propósito de integridad, pues es algo que está completo, algo que está íntegro, ¿sí? Y a lo que refiere aquí la Real Academia es que aquello que está en todas sus partes, no carece de nada, ¿sí? Es una persona correcta, intachable. Propiamente eso, en palabras llanas y corrientemente lo podemos entender como integridad. Bosch nos comenta que es aquella preferencia deseada, el camino hacia el buen fin, hacia lo correcto. Y Paladino nos comenta que es elegir el bien por encima de cualquier otro beneficio personal. A propósito de la historia del director de Juan, es elegir el bien de la comunidad, elegir el bien de la vida sobre todas las cosas, o elegir o hacer lo correcto, no importando que sea José, que sea Juanito, Panchito, Víctor Esperanza, se tienen que aplicar las reglas, pero las mismas reglas tienen excepciones incluso en las ciencias. Entonces, en ese sentido, estas podrían ser, a mí me parece, adecuadas definiciones, sobre todo el hacer el bien por encima de cualquier otro beneficio personal. Independientemente que sea el beneficio de un alumno, de otro alumno, o de un profesor, o de un directivo, es hacer el bien sobre todas las cosas, aunque parezca muy religioso este enunciado. Ok. Hablando de integridad organizacional y a propósito del ámbito donde nos movemos, les comentaba que yo estuve más de 10 años en las empresas y a veces como ingenieros
pues queremos la mejor eficacia, eficiencia del equipo, que no distorsione, pero luego aspectos políticos de compras, de ventas o de presión por los proveedores o las mismas políticas institucionales hacen que nos encaminemos hacia un lado u otro. A propósito de la integridad, observen los países rojos, rojos, rojos o negros, 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 oscuros, son los que son muy corruptos o se perciben muy corruptos. Obviamente México está entre esos, ¿sí? México se le percibe como un país cada vez más corrupto, posición 123 de 176. Y así sigue avanzando México en la corrupción. Hey, en el ámbito organizacional también se da, en el ámbito académico también se da. Aparte, bueno, les platicaba la historia de José, la historia de los profesores no dista de esto, ¿sí? También se da corrupción, malos manejos, copy-paste, muchas cosas sobre las publicaciones, ¿sí? A propósito de las empresas, sí, el 77% de las empresas en México sufrió al menos un fraude, ¿sí? Y solo un 2% implementó alguna corrección. Y el 44% de las empresas reconoció haber realizado pagos no oficiales a funcionarios públicos. Bienvenidos están. Y a propósito, aunque no está aquí, la mayoría de esos fraudes está en la alta gerencia a partir de lo que publica KPMG, no de la gente operacional. Entonces, ¿qué tan íntegros somos como profesores, como directivos? Pues es propiamente la discusión. Y la integridad se va no nada más en un mundo, no nada más en la esfera académica. Yo me porto bien de mi casa para acá. Lo que haga fuera de la casa está bien hecho. Y no es así. Cuando somos personas íntegras, nos comportamos tanto bien en la casa y en cualquier ámbito. Pero obviamente la mayoría de todos nosotros, pues, no somos del todo correctos al 100%. Entonces, en ese sentido, pues yo he desarrollado algunos instrumentos. Les voy a compartir otra historia para que ahorita ustedes nuevamente me comenten qué piensan del gerente Pérez. Un gerente de ventas en el último año había tenido resultados muy negativos. Habían decrecido importantemente las ventas y no había remedio para su despido en la próxima junta del consejo. El gerente de mercadotecnia, el licenciado Pérez, sabía que al gerente de ventas le quedaban unos cuantos días en su... Es una historia. Un gerente de ventas con malos resultados. Y el gerente Pérez, que es el de mercadotecnia, sí sabía que ya iban a despedir al de ventas. El gerente de ventas le pide al gerente Pérez que le diera algunos prospectos de clientes del último estudio de mercado que habían realizado de manera conjunta para la empresa. El gerente Pérez sabe plenamente que la lealtad a los altos directivos y a la compañía es imperativo para el éxito. Después de meditarlo, el gerente Pérez proporciona la información solicitada. A propósito de esto, comunidad universitaria, Leslie, Emiliano, comunidad tecnológica, ¿qué pensamos de la historia del gerente Pérez que le dio al de ventas, le dio la información solicitada? ¿Fue correcto lo que hizo el gerente Pérez, dar información? Emiliano. ¿Qué tal, ponente? Soy el Contralor Interno del Instituto. Estoy revisando aquí ahora sí sus trabajos de integridad. Entonces, por lo tanto, pues ahora sí me tocaron la pregunta. Salí aquí. Muy bien, pues yo, en cuestiones de estos de corrupción, pues yo creo que no tiene que haber dado esa información, puesto que la información es muy previa de la
muy confidencial de la empresa, ¿no? Entonces, en este sentido, pues él tiene que, el de ventas, pues tiene que ahora sí buscar la manera de dar cumplimiento con la encomienda o los trabajos que tiene encomendados. Y si el gerente pues lo quiere apoyar, pues yo creo que no es la forma de hacerlo, él tiene que tener los méritos de acuerdo a los manuales de organización y a los manuales de procedimientos que tienen sus funciones. Es cuanto. Gracias, Emiliano. Y propiamente es así. No importando, y a propósito de la integridad, no importando si sea el mejor estudiante, no importando que sea el mejor gerente, no importando quién sea, se deben de hacer el bien y pareciera ser que para eso son las leyes, para cumplirse y hacer el bien. Voy a agregar otro parrafito. Con él, a lo largo de más de 10 años, había formado el mejor equipo de trabajo dentro de la compañía, logrando con ello grandes éxitos profesionales y el mejor equipo en el corporativo. Incluso era padrino de su primogénito que lo sentía como propio. Tenía un lazo afectivo el gerente Pérez con el de ventas. Era padrino de su hijo y era el mejor equipo de trabajo. ¿Qué pensamos de esto, comunidad tecnológica? ¿Quién más me puede comentar aparte de Emiliano? Stephanie Escobar Estrada, coméntame. Sí, claro. Bueno, pues desde mi punto de vista siento que es incorrecto porque se debe separar lo que es la familia o los lazos personales de lo que es la compañía, porque esto te permite tener una integridad y una relación mejor con todos los integrantes del equipo, porque pues principalmente se debe de tratar por igual y no solo porque sea alguien cercano a ti, pues lo vas a tratar diferente y le vas a proporcionar información que ya ni siquiera debería de estar disponible para alguien que está perdiendo su puesto por razones justificadas. Gracias, Stephanie. A propósito de esto y en aras de ampliar un poco más la discusión de esto, y a propósito de la experiencia propia de un servidor de más de 10 años, cuando se destruye un equipo de ventas, de mercadotecnia y ventas, no nada más se va el gerente de ventas a la quiebra, sino todas las ventas de los próximos al menos 2 o más años no se recobran. Entonces, despedazar o quebrar a alguien por malos resultados, ojo, cuidado, no siempre es correcto. Igual, tanto perdonar a José como no perdonarlo, no siempre es correcto. Y siempre va a haber la duda. Si yo hubiera perdonado a José, hubiera perdonado al gerente de ventas, o si no hubiera corrido a ese profesor, ya hubiera tenido un SNI 3, o ya hubiera tenido un cuerpo académico consolidado, o ya hubiera tenido alumnos que tengan inventos, que tengan patentes, etcétera. Entonces, finalmente no hay una fórmula mágica para resolver esto. Ok, muchas gracias, Stephanie. A propósito de la integridad, lo que puedo comentarles también de lo que un servidor ha investigado, porque, repito, llevo más de 10 años investigando este tema, ¿sí? Las personas son susceptibles de hacer cosas buenas y malas, ¿ok? Implementar legislaciones cada vez más duras no siempre garantiza que las personas cumplan 100% con eso, porque no siempre las leyes se aplican o se aplican de manera discrecional para ciertas autoridades y para ciertos investigadores sí, pero para unos estudiantes sí, para José no, pero para otros sí, etc. Entonces, cuidado con las leyes porque eso no garantiza. Los programas y los comités de éticas no siempre son eficaces. Incluso aplicaciones o intervenciones en estos aspectos, talleres que un servidor ha diseñado como 3 o 4 tipos de talleres y la mayor de
De 50 experimentos que un servidor ha hecho, creo que 2 o 3 han resultado exitosos para incrementar la integridad o la competencia moral de las personas. Entonces, los dilemas, las historias, en la parte educativa no siempre es bueno. Estos son ejemplos donde yo he participado con los estudiantes de la Autónoma de Hidalgo, de la Universidad de Guanajuato, en Reguilet hicimos una intervención, en Mr. Lucky, en Apasco, en Pemex hemos hecho intervenciones y muchos de esos no resultan exitosos. Ni estudiantes, ni profesores, ni en la mayoría no es tan fácil hacer esto, ¿no? Y les comparto, normalmente yo trabajo con algunos doctores de la Universidad de Constance, que son los antecedentes teóricos y metodológicos del desarrollo. Tradicionalmente, la parte de la moralidad, de la ética, de la integridad de las personas se refieren a aspectos medianos de la psicología. Imagínense que está el ID o el ello, que son la parte pasional, de la parte instintiva, y está la parte del angelito de portarse bien, y la parte del yo, la parte consciente que tratamos de ¿no? Pero la mayoría de las veces es difícil y se pensaba que enteramente somos seres cognitivos, racionales, que razonamos, pero no es así. Yo a partir de que me di cuenta que no eran exitosas las intervenciones que había hecho, empecé a considerar los aspectos afectivos o emotivos, dándome cuenta que tanto para evaluar o cuantificar el comportamiento moral de las personas, se tenían que asumir las emociones de las personas. Porque a propósito de actuar bien o mal, primero lo hacemos con relación a los instintos, a las pasiones. Podemos a veces ponernos en riesgo para salvar a algún desconocido. Vente, no te van a asaltar, vamos en la calle, vamos en el metro, vamos en el camión, vente, no te va a pasar algo, vente, o corremos con él, o cuidado, o ayudamos a alguien. Y si lo conocemos con mayor razón, actuamos. Entonces hay veces que actuamos de manera instintiva, emocional, y después cognitivamente razonamos al respecto. Entonces, a partir de reconocer las emociones, es lo que yo he tratado de bosquejar la integridad moral de las personas, empezando con una parte egoísta, en esta parte superior, una moralidad externa donde vamos a la escuela porque nos manda nuestro papá. Estamos en la conferencia porque si no el profesor me pone en falta. Entonces realmente por cuestiones de un mandato hacemos las cosas. Esa es la parte superior que tienen aquí, la moralidad heterónoma, que nos la imponen. Después una moralidad individualista, sí, hasta la moralidad de principios, donde somos totalmente íntegros, que es la parte superior izquierda, que dice moralidad de principios éticos. Entonces aquí la persona, no obstante que le pongan $1,000,000, no obstante que sea de su hijo, que sea de su esposa, de sus padres, él va a actuar haciendo lo correcto, haciendo el bien sobre cualquier otro aspecto. ¿Ok? O incluso estos principios se pueden modificar a propósito de la historia de José o del gerente de ventas, ¿sí? En ese sentido, podemos corregir esos principios o esas leyes para que no sean tan malas. En ese sentido, a veces el bien de la humanidad o el bien de las personas está encima de ciertas reglas. Las vidas de las personas a veces están por encima de esas reglas. Pues más o menos este es el ciclo que, a propósito de lo que yo he evaluado de esta temática, normalmente los profesionistas, en promedio aquí de más de 5 grupos, de 30 o 50 personas que he evaluado, esta competencia, esta habilidad de hacer lo correcto, no importando en qué situación estamos, lo hemos medido a partir de varios instrumentos y normalmente está alrededor de 12 puntos. Observen esta cantidad de 12 puntos
Quédense con esto porque son profesionistas. Es gente adulta que ya está trabajando, son licenciados o ingenieros y están trabajando en una empresa y normalmente miden 12 puntos. Y aquí es varias empresas. Aquí yo bosquejo un experimento que hice tratando de incrementar esta competencia. La medí al principio 14 y después prácticamente significativamente no hubo diferencias. Midió 1378, pero toda la población de esa empresa eran más de 5,000 empleados. Sacamos una muestra y midieron 10.62. Entonces, esto es lo que yo he encontrado en las empresas. Es muy difícil incrementar las competencias o la integridad de las personas. Parecido al dicho que, pues, no sé, árbol torcido, pues ya siempre, ¿no? Entonces, es parte. Y esta diapositiva a mí me parece interesante. Primero, no lo creía. A propósito de la comunidad académica, estudiantil, o todos los que estamos aquí, yo he medido en trabajadores, estudiantes, profesores, en el ámbito público y privado. Y lo que de todos modos merecen siempre, pues, mi admiración y respeto, y a propósito de estas mediciones, es que los estudiantes siempre tienen una integridad o una moralidad más elevada, 17 puntos sobre los 12 puntos que están normalmente en trabajadores del ámbito público privado. Y nada más, aquí tuve un pequeño grupo que me dio muy, muy bajo. A propósito de eso, yo he encontrado cierta relación entre más estudios de preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado, esa competencia va decayendo. ¿Sí? Entonces, en lugar de incrementarse esa competencia o esa integridad, va a bajar. Entonces, yo, de todos modos, sigo haciendo experimentos, sigo tratando de poder incrementar la competencia o las habilidades de la persona para que razonen de manera integral, de que vean los pros y contras y que hagan lo correcto. Y esto lo trato de hacer. Y a veces, pues, me río de mis resultados o de mis intentos fallidos y sigo adelante, ¿no? Tengo algunos éxitos de intervención, les comentaba, no pasan más de 3, donde se ha podido incrementar de 10 puntos a 14 puntos, una de 16. Fue un grupo de 50 alumnos de la Universidad de Guanajuato. Observan 16, después 13, después hicimos otra intervención, le incrementamos a 27, pero a propósito de la integridad o la competencia que tenemos, volví a medir y regresaron a 16 puntos. Entonces, pareciera ser que es altamente complicado tratar de incrementar el razonamiento, ¿no? Son imágenes de lo que yo he hecho con estudiantes, en empresas, otra vez con estudiantes y empresas, ¿sí? Les comento las empresas que hemos hecho. Y es 3 esquemas rápidos teóricos, ¿no? Que a propósito de esto, quisiera ver quién quiere participar. A lo mejor aquí veo a ¿cómo se llama? Merari. Por favor, Merari, ¿estás en esta conferencia porque te gustó, te llamó la atención, te mandó tu mamá? ¿Quién representa para ti la máxima autoridad, ya sea marido, novio, esposo, papá, mamá? ¿Quién representa para ti la máxima autoridad? Buenas tardes ya. En este momento, pues la máxima autoridad sería mi papá, dado que mi mamá ya falleció. En su momento, mi mamá fue la máxima autoridad para mí. Y bueno, estoy aquí porque el tema me interesa y también fue la razón por la que motivé a los estudiantes para que también asistieran, dado que sí considero que es sumamente importante el tema y que nuestro país
merece y necesita que empecemos a modificar, por muy difícil que sea. Considero que es necesario que desde nuestra persona empecemos a hacer modificaciones si queremos ver cambios significativos. Gracias. Precisamente esto que comentó Merari, también un servidor, aunque ya no esté mi mamá, representa para mí la máxima autoridad. Aquí yo le puse como juez o espectador moral, sea real o ideal, esté presente o no esté presente. A lo mejor no necesitamos a nuestro papá o nuestra mamá que está atrás de nosotros, pero sí tenemos la imagen aquí de nosotros, o la chancla voladora, o las palabras, o los dichos, ¿y saben qué? Hija, hijo, ¿ok? Haz esto, échale ganas y para adelante, ¿ok? Entonces, este juez moral lo tenemos en nuestra memoria y lo podemos tener presente. Ah, no, y si está la jefa, ok. O si está la esposa, también. Santa paz y nos persinamos, ¿sale? Entonces, este es un esquema que, que sintetiza la teoría del comportamiento ético, moral o la integridad de las personas. Tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda el excitador, el objeto, y tenemos una relación con él. ¿Sí? Podemos tener, por ejemplo, $1,000,000 o la cartera que se le cayó al doctor Eduardo, pero tenemos una memoria que nos dice y un juez que nos dice eso está mal y tenemos que regresarla. O la otra parte, ¿sabes qué? Ah, no. Tenemos también el diablito y la memoria, ¿sabes qué? Hay que hacer lo incorrecto. Entonces, este esquema sintetiza lo que pasa en la mente del sujeto. Ok, pero a propósito, no somos personas aisladas. Ok, a propósito de lo que comentó Merari, somos personas que siempre tenemos presentes a alguien. Aquí, a ver, María Félix, ¿me podrías comentar normalmente con quién interactúas de manera cotidiana, aparte de tus profesores, tu hermano, tu mamá, tu papá? ¿Con quién interactúas más? María Félix Bautista, por favor. Sí, buenos días, bueno, buenas tardes ya. Sí, ya acabas. Pues aparte de mis profesores, y familia y compañeros, pues ahorita por la pandemia, por medios electrónicos, solamente con amigos del instituto, de la preparatoria o amigos de la secundaria, porque pues ahorita por forma personal pues no permite. Ok, ¿y qué es lo que utilizas para comunicarte? ¿Tu celular o tu laptop o qué utilizas? El celular, lo que es más WhatsApp, la El red social. WhatsApp. ¿Haces llamadas o textos? Textos. Ok. Y ya a veces cuando es algo urgente o queremos ver a la persona, pues ya una videollamada, ¿no? Ok. En esta persona, bueno, vieron el esquema de lo que pasa en la cabecita o en el organismo humano. Ahora lo que represento aquí es la interacción. No importando que sea de manera virtual, siempre interaccionamos a partir de los sentidos. Y la vista es fundamental. Y obviamente oír. Son los principales sentidos para interactuar en un mundo, en una realidad. Y nos interesa las reacciones del otro. Ay, es que conmigo los alumnos o los profesores del tecnológico están aburridos. Ay, María Félix tiene una cara de un rostro de aburrimiento de esta charla. Y viceversa. Siempre nos interesan las reacciones del otro. Por eso en esta parte yo comenté, pues que lo quise esquematizar a partir de la psicología social, cómo el individuo interacciona con el otro, porque no somos aislados. Es más, muchas veces vamos a la escuela, es que mi mamá, es que mi jefa, es que mi papá, es que mis hijos, no, tengo que ir a trabajar el fin de semana. La interacción con los otros es más importante que el propio sujeto.
Entonces, esta parte de la interacción es bien importante. Y emocionalmente, ay, es que ya está enojado, porque independientemente de los emojis que nos contestemos, es que me ignoró, es que no me contestó, es que no tiene doble palomita, no tiene palomita azul, chin, y nos enojamos por ello. Viceversa, nos hacen o nos hacemos por propios mensajes. Y simplemente con esa interacción reaccionamos de manera emocional, con cierta emotividad. Y reconociendo esto, pues yo lo que, aunque nada más fue de manera introductoria, el dilema del director de José o del gerente Pérez, es lo que yo trato de hacer. ¿Qué sentimos en el contexto personal? La propia historia o trayectoria de vida de la persona. Discutimos esto y esto lo quiero representar en el ciclo que está en la parte derecha. Propiamente es el último método que sí, bueno, yo pude incrementar en una población de estudiantes, pude incrementar más de 10 puntos esta competencia, pero es el único experimento exitoso después de 50, ¿no? Entonces, esta parte de que les ponemos una situación más grave que esto, incluso puse una historia de un suicidio o una historia de incesto, y esos aspectos emocionalmente son más impactantes para los participantes. Entonces, parece ser que las situaciones emocionales, y como observan aquí, aparte de pensarlo individualmente, lo compartimos con otros integrantes de un grupo, parecido como podría ser en Alcohólicos Anónimos, que pudiéramos compartir las emociones. Esto es lo que yo he tratado de hacer, una especie de deliberación, ¿sí? O a propósito de debate, los he tratado de organizar, de hacer pequeños grupos y que hagan pequeñas deliberaciones en los grupos y después entre todos los grupos, y qué sienten y cómo se emocionan a propósito de las historias, y es lo que yo he observado que parece ser que esto sí incrementa la competencia en la integridad de las personas. Entonces, pues, concluyendo, pudiéramos pensar que el incremento o perfeccionar la integridad o desarrollar la integridad de las personas, aunque sea difícil, pero se tiene que tratar de hacer, y creo que una vía es a partir de los aspectos emocionales o de lo que sienten las personas, y a partir de ahí yo creo que es factible desarrollar o perfeccionar la integridad de las personas. Y bueno, prácticamente hasta aquí sería la charla o la exposición que yo les quería compartir. Entonces, pues bueno, creo que aquí hay algunos chats, no sé si alguien los pudiera leer o me quisiera preguntar algo más, la comunidad tecnológica. Estoy ya pues aquí escuchándolos. Gracias, doctor Víctor Hugo. Pues tenemos un comentario de Axel Pérez por Facebook, nos llegó un poquito tarde, pero él opina respecto al gerente Pérez que pues no se debió proporcionar la información, ya que el gerente Pérez no tiene la autorización para realizar lo solicitado, por lo que estuvo haciendo bajo su propio riesgo, sabiendo que aún así las consecuencias que pudiera traer después. Por otro lado, no importa que tenga una amistad con el gerente de ventas, recordaremos que dentro del trabajo no es posible mezclar estos dos aspectos, por lo que no influye lo personal con lo laboral. Es lo que nos comenta Axel y estamos al pendiente pues de más. A ver, bueno, al respecto, por la misma experiencia de un servidor, yo he trabajado en corporativos canadienses y norteamericanos, y hay una diferencia cultural importante. El mexicano es más afectivo y emotivo, y sí hay una relación personal entre los gerentes. En Estados Unidos no. A las 6 de la tarde cierran y cada quien se va, y en México no. A las 6 empiezan a trabajar, a las 8 o 10 de la noche empiezan a comer, y empieza la fiesta para los gerentes en los días viernes, sobre todo cuando lograron las ventas y las metas.
se van a festejar a las 11 o en la madrugada porque tienen que cerrar ventas. Y se van como un grupo de amigos. Y eso por un lado. Y la información a veces confidencial o no tan confidencial, y a propósito de la historia, el gerente de ventas conocía esa información, aunque no se lo hubieran dado, ella la tenía porque lo hizo. Y bien, lo quiso a lo mejor comentar para que el otro se diera cuenta, o para decirles, se va la estrella de las ventas, por mí han vendido o han logrado las metas. Tuve una falla o tuve un descalabro, quién sabe qué problemas emocionales tuvo, a lo mejor fue parecido a José, y por eso decayeron las ventas. Pero adiós, me voy. Entonces, no siempre del todo es sencillo hacer lo correcto, pero de eso se trata, de que en la comunidad, en la forma de enseñar, se pudieran dar aspectos de este tipo para poder decir que toda la comunidad, tanto profesores como estudiantes, fueran incrementando, ¿no? ¿Algo más me iba a comentar, Leslie? Por el momento no tengo más, solo el doctor Eduardo quiere participar. Sí, adelante, Eduardo, por favor. Doctor, gracias. Excelente exposición del tema, pero sí me queda mucho la inquietud después de ver el mapa que nos presentaste con esos colores rojos de peligro, ¿verdad? Y pues ya tocaste un poco el tema en el que pude observar que en ese mapa, pues Estados Unidos no aparecía en rojo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos dejando de hacer? Ya entiendo el tema que dices que somos muy emocionales, pero ¿qué está pasando con México? O sea, sé que esto es de historia, ¿no? Es algo que venimos arrastrando, es algo que culturalmente igual no hemos podido controlar o mejorar, pero ¿qué estamos haciendo mal? Desde tu punto de vista y con todas las intervenciones que has tenido en escuelas y empresas u organizaciones pues de gran tamaño, ¿qué crees que tuviésemos que hacer para que estuviéramos formando estudiantes, personas más íntegras? ¿Qué nos falta? Tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la situación económica del país, tiene que ver con las regiones. Tu punto de vista, ¿cuál sería? ¿Qué estamos haciendo mal? Sé que hacemos muchas cosas más, por supuesto que lo sé, pero hablando del tema de integridad, ¿qué crees que sea lo que más nos está golpeando para que no podamos salir adelante con este tema, ¿no? Hablar de corrupción, inmediatamente viene a nuestra mente México, ¿no? O sea, ya eso es triste. Ya estamos tan, ay, sí, pues sí, somos corruptos, ¿no? Ya lo aceptamos de una manera como cuando dicen, hay tantos muertos, ay, sí, tantos muertos, ¿no? Ya estamos acostumbrados Se a la siguen muriendo delincuencia. 1000, no pasa nada, se mueren 1000, ya sabemos. Sí. Pues a propósito de esto, Eduardo, pues obviamente es complicada, pero la pregunta y mucho más difícil contestar, pero a propósito de ejemplificar con ustedes, estuve como en 6 empresas y no importando si esté Víctor Hugo en esa empresa o esté otro ingeniero o quien esté otro gerente, la empresa sigue caminando igual. La organización sigue. A propósito, como sociedad en conjunto, no importando que sea verde, azul, amarillo, rosa, las siglas que quieran, la corrupción sigue, todo sigue, la falta de integridad sigue. Entonces son las cuestiones estructurales, toda la estructura social, económica, poder, economía, alta riqueza, los empresarios que siguen siendo los mismos, la política, ¿ok? Las otras cuestiones que cada vez son más evidentes, porque un servidor, por ejemplo, yo soy originario de la Ciudad de México, he trabajado en varios lugares del interior, y ya antes en la Ciudad de México decíamos que era lo más peligroso. Sigue siendo peligroso la Ciudad de México, nos piden para el refresco, nos piden para la cerveza, dirían los chavos, pásame para la caguama, maestro, etcétera, ¿no? Pero parece ser que no pasa de ahí. Pero en el interior, y un servidor ahorita está con los calores de Tabasco, y acá en el sur sacan el machete,
sacan la pistola, los secuestran, los encajuelan. Entonces, no importando quién esté, vamos a suponer que un servidor, o Eduardo, o Leslie, o Esperanza, los que estamos aquí, elegimos la persona más íntegra como presidente, como presidente nacional o mundial. Pero ¿qué pasa con toda la estructura económica, política, de la delincuencia organizada y no? Van a poder contra los cañonazos en dólares, los cañonazos de la AK o de las de Cuervo de Chivo, o contra esa delincuencia, difícilmente se va a cambiar. ¿Qué hacer? No nos toca a nosotros. Siempre, bueno, siempre pensamos o queremos ser optimistas, ¿no? Y creo que los muchachos, las benditas redes sociales, se empiezan a organizar cada vez más. Ellos sí ponen el dedo en la llaga contra los profesores, contra la comunidad, contra los políticos, y a veces también los profesores se empiezan a organizar a propósito de los científicos, a propósito de CONACYT. Entonces, esas benditas redes sociales y la juventud, pues son los que nos van a encaminar. Y ellos no se van a esperar a que nosotros les digamos el camino. Ellos van a hacer el camino, ¿no? Y lo van a encontrar. Y ojalá que ese camino sea mejor que el que nosotros les hayamos dejado. Eso es lo que le puedo comentar, Eduardo. Muchas gracias. ¿Alguien más tenía Esperanza? ¿Me quería preguntar algo, Esperanza? Tenemos una pregunta en el chat, y nos pregunta Melanie, el por qué Estados Unidos no aparece en rojo y en peligro, y posteriormente tenemos la participación de Guillermo y de Esperanza. Ok, gracias, Leslie. Bueno, esta parte es tiene razón, el índice de la percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional, ese es un índice, y sí señala a aquellos que somos más corruptos, porque pues somos mexicanos. Y otra parte que se dejó de publicar es las fuentes de corrupción. Las fuentes de corrupción, me parece que hasta el 2004, pasando esa década, se publicaba fuentes de soborno. Y las fuentes de sobornos, ¿de dónde creen que vienen? Normalmente son del primer mundo. Y a partir de ahí, a propósito, pues de esta integridad, sí, las fuentes de soborno vienen de países del primer mundo. Y, por ejemplo, a propósito de los insecticidas o del agro, muchos insecticidas o productos están prohibidos en Estados Unidos y los exportan o los mandan acá. ¿Sí? Las armas que utiliza la delincuencia organizada no son fabricadas en México. Entonces, pues es esta parte de la discusión, ¿no? Y si nada más nos vamos por transparencia, por los periódicos o por la información tradicional, pues no nos damos cuenta de ellos. Pero cuando entramos a las redes sociales, entramos a otras fuentes, ¿sí? O con otros periodistas, con otro tipo de análisis, nos dan cuenta de ello, ¿no? Pero sí, así nos perciben finalmente, ¿no? ¿Algo más, Leslie? ¿Me tenías otra pregunta? Ya no tengo preguntas, pero el alumno Guillermo quiere participar. Le cederemos la palabra y continuamos con la maestra Esperanza, y así cerramos Okay. Sí, adelante, por favor. Perdón por la interrupción. Cerramos con el maestro Marco Antonio. Marco Antonio Limón. Para ya no retardar el evento. Gracias. Sí. Adelante. Buenas tardes. Ok. Buenas Sí, tardes, adelante, doctor. Guillermo. Yo tengo dos preguntas para usted. Bueno, la primera es la siguiente. ¿Qué diferencia existe entre el ser honesto y el ser íntegro? Y la segunda, ¿cuáles serían los factores a considerar para llevar de la mano lo que es la honestidad y la integridad? Bueno, mira, ser íntegro refiere, digamos, a una de las virtudes, podría decirse desde la filosofía griega, más elevada, que la parte íntegra conlleva
todas las virtudes, entre ellas la honestidad, de decir la verdad, pero entre otras cosas, entre otras virtudes o otros valores, se pudieran comentar sobre las cuestiones vitalistas o de la vida, respetar la ecología, ¿sí? De decir la verdad, de ser correcto. Entonces, digamos que la integridad es más amplia que la honestidad. En ese sentido, te contestaría la primera. ¿Y la segunda cuál era, perdón, Guillermo? ¿Cuáles serían los factores a considerar en este caso para llevar de la mano lo que es la honestidad y la integridad? La integridad. Bueno, parecido a los últimos esquemas que comenté, Guillermo, hay una parte individual donde nosotros podemos tratar de mejorar en la interacción, nuestra vida cotidiana. Ok, soy mejor hijo que alumno. ¿Sabes qué le echo ganas de ser mejor alumno? Ah, soy buen o excelente padre, pero no soy tan buen esposo. Le echo las ganas, lo que queda de manera individual o al grupo al que pertenezco. Y tratar de equilibrar cada vez más desde manera individual a la parte grupal, ir analizando, haciendo una crítica y una autocrítica y mejorar aquellas debilidades que tenemos, ¿no? Y lo que está en nuestras manos, mejorarlas. Tienen mi correo, con todo gusto. Si quieren, tienen dudas, si nos dan tiempo ahorita o más adelante, con todo gusto, ustedes me dirán, maestra Leslie, doctor Eduardo, que continuamos. Sí, Muchas tenemos gracias. participación de dos maestros más. Adelante, perdón, Leslie, adelante. Esperanza. Gracias. Doctor, la verdad que las estadísticas que nos muestra, pues me generan demasiada inquietud, demasiada ansiedad. Y mi pregunta sería, ¿nosotros cómo podemos promover desde su experiencia el ser íntegro? ¿Qué necesitamos hacer de manera individual? Hace un momento comentaba con Guillermo, de manera individual, ¿nosotros cómo podemos influir en los demás para ser íntegros? Porque es curioso que México está en rojo y Estados Unidos está en azul. Es decir, como que México es más corrupto y Estados Unidos no lo es. Entonces, si hay sociedades que su nivel de deshonestidad o su falta de integridad no es tan alarmante como en nuestro país, ¿cómo podemos hacer para mover ese patrón? Tal vez sea cultura, y sé que por tratándose de cultura, es difícil moverlo, pero debe haber alguna forma. No, y aparte, pues todo es muy relativo. Pero a propósito de ello, es un índice de percepción, así nos perciben, ¿ves? Y eso pues no lo podemos quitar. También hay otras percepciones sobre los mexicanos de que somos buenas personas, de que somos muy fiesteros, y hay otras percepciones, ¿no? Y somos de los países, pese a las crisis económicas, políticas, sociales, somos de los países más felices, ¿ok? Pero a propósito de eso, pues así nos perciben. Lo que podemos hacer, y parece ser que es cultural, y lo vemos en nuestra interacción familiar o la vida cotidiana, una parte muy sencilla sí es el ejemplo. Que a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, les decimos, a ver, tienes que hacer ciencia y tienes que hacer un análisis crítico y tienes que tener un excelente resultado. A ver, doctor o profesor, dígame, ¿cuáles son los inventos que ha hecho usted? ¿Cuáles son las publicaciones reconocidas que tiene usted? ¿Y cuáles son lo que ha hecho usted? Y a propósito de la integridad, a ver, profesor, ¿usted se ha portado mal? ¿Ha copiado alguna vez un artículo? ¿Ha copiado esto? Y reconociendo aquellas debilidades, primero de manera personal y luego con aquellas personas de manera sintetizada. Con el ejemplo, creo que es más fácil enseñar a las personas. Bueno, y eso sí, particularmente creo que la mayoría de nosotros lo sabemos cuando tenemos hijos o cuando tenemos a alguien cercano, ¿no?
y es una parte cultural que el mexicano sí sigue mucho al ejemplo. La autoridad moral de la mamá, del papá o de alguien que nos interese, siempre queremos parecernos a. Es lo que puedo comentar así de manera rápida. Gracias, doctor. Para cerrar esta ronda de preguntas y respuestas, vamos a pasar con el maestro Marco Antonio Limón, invitándolo a que sea más breve para dar cierre a este evento. Maestro Marco Antonio Limón, adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor. La verdad es muy complejo, está comentando, porque la verdad pues estamos en toda una sociedad donde también nuestros se incluyen ante las reglas que están establecidas y pues la verdad de tratar de ser íntegro. Yo creo que si hablamos de integridad, hablaríamos de un porcentaje, ¿no? En este caso, no hablaríamos de que es 100% íntegra la persona o se considera 100% íntegra. Y a veces me quedo pensando precisamente en eso, porque si fuéramos robots, o si fuera un robot, el robot diría, tiene que hacerse esto, y nosotros pues estamos afectados por ciertas circunstancias. Entonces el detalle está, ¿qué tanto nos afecta ser íntegros o qué el grado de ser íntegros en dado caso en nuestra actividad diaria? ¿Usted qué considera cómo lo podríamos hacer en dado caso para aumentar esa integridad, aunque un porcentaje mayoritario, aunque estamos afectados de todos estos medios? Sí. De todo, bueno, de todas las interacciones que tenemos una forma de actuar institucional, jerárquica, propiamente la cultura de la gerencia o del directivo mexicano, tanto en el ámbito educativo o en el ámbito organizacional empresarial, es muy autocrítico, muy vertical, muy centralizado, a diferencia de otros países es más horizontal, ¿no? Entonces se tiene esa presión, por un lado ciertos índices, ciertos cumplimientos, y por el otro lado la comunidad o la comunidad estudiantil, ¿no? Está presionado para los lados, y nosotros tratamos de ser íntegros en la medida de que no atente contra mi propia vida o contra los intereses. Y sí, esto no es de blanco y negro, sino hay una tonalidad de grises. Y a propósito de esos indicadores que yo presenté, es lo que al menos yo tengo de referencia, ¿no? Que los estudiantes miden 17 puntos, los profesores 12 puntos y algunos otros grupos más abajo. Pero a propósito de eso, pues lo que yo hago es a tratar de que a partir de incidir emocionalmente en una educación, de que haya una empatía con nosotros, se pueda desarrollar esta habilidad, ¿no? Y pues este día de la integridad como semanas y ejemplos, ¿no? Y a propósito del caso de José, a lo mejor poner una especie de norma o una política donde se establezca, donde se vivan y se incidan incluso en la matrícula o en la currícula, ¿sí? Este tipo, se emita un certificado de integridad a partir de ciertos indicadores científicos. Entonces son aspectos que se pueden hacer, ¿no? Entonces, pues es lo que puedo comentar de manera rápida, maestro Marco. Les comento, yo también he diseñado algunas normas de riesgo moral para que a lo mejor el comprador, ¿no? El del área de adquisiciones del tecnológico de la universidad, va a tener presiones del 10% del proveedor o del vendedor o del mercado. Y él tiene que ser íntegro y comprar donde se deba comprar y hacer el bien sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, hay aspectos que se pueden normalizar y son al menos guías que se pueden seguir institucionalmente, ¿no? Y algunas de esas están publicadas en mis libros y en los artículos, pero pues estamos aquí. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Leslie, y pues a sus órdenes. Gracias, doctor, por su participación. Pues nos invita a la reflexión con estos datos y le cedo la palabra al doctor Luis Eduardo Becerra Córdoba para dar cierre a esta plática del Día por la Integridad. Sí, de antemano, pues muchas gracias una vez más, doctor, en nombre de la academia,
del programa educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial, en nombre de todos nuestros estudiantes. Agradezco también la participación del Contralor Interno, Emiliano Hernández, agradecer su tiempo. Yo sé que está muy ocupado, pero se dio un espacio para participar con nosotros, incluso en la charla, ¿verdad? Lo agarró un poquito en frío, pero bueno, también participó. Nosotros le vamos a hacer llegar un reconocimiento, doctor, previo a uno que podamos solicitar a la Dirección General del Instituto. Estamos ahorita en un periodo de cambio, entonces ahorita estamos todavía sin poder generar documentos a nivel dirección. Sin embargo, este reconocimiento es como parte del agradecimiento por el tiempo que nos dedica y versa así. Instituto Tecnológico Superior del Estado, Superior del Estado de Hidalgo, de Ingeniería en Gestión Empresarial, otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Hugo Robles Francia por su valiosa participación con la Conferencia de Integridad Moral en el marco del Día de la Integridad, Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, a 8 de octubre del 2021. Firma su servidor, el doctor Luis Eduardo Becerra Córdoba, agradeciendo una vez más y esta participación. Espero que no sea la última. Yo creo que es muy interesante y sería muy interesante que pudiéramos en algún momento dado darle cabida en un evento institucional donde participen en todos los programas educativos. Creo que valdría muchísimo la pena. Sinceramente, nos quedamos, bueno, lo personal me deja mucho que pensar, mucho que analizar, y creo que a todos, ¿no? Agradezco mucho también la participación de los estudiantes con las preguntas, que finalmente son a quien nos debemos. Y pues nada, le agradezco una vez más, doctor Víctor Hugo. No podemos aplaudir, pero pues yo le mando algo así, que nos dijeron que esto funciona como aplauso. Pues que tenga un excelente día. Le agradezco Muchas gracias mucho. a ustedes. Un placer, niños, niñas. Cuídense mucho por esta pandemia. Un placer conocer.